Bert Surpenian, 20 de diciembre del 2024. Muchas gracias por hablar conmigo. Y para empezar, ¿puedes contarme un poco sobre lo que sabes de tu familia antes del genocidio en Armenia o durante el genocidio? Bueno, mis abuelos vivían en Aintab. Tuvieron que salir por la guerra, la Primera Guerra Mundial y el genocidio, escapándose. En el camino en ese escape hacia Siria, de Armenia, murió mi abuelo y quedó mi abuela con toda la familia, sola ella con los 5 hijos. Perdió uno de los hijos también en ese trayecto y quedaron mi abuela con 4 hijos allí, prácticamente sin nada, en medio de la guerra, situación muy difícil, muy compleja, y mi padre, que era el menor de los hermanos, decidió venir a América. O sea, él vino a América en el 2025, con 15 años, increíblemente. Llegó a Uruguay porque en Argentina el cupo de inmigrantes estaba cerrado. Por supuesto vino en barco. En barco aprendió un poco la profesión de sastre, que fue la que ejerció acá cuando llegó a Uruguay. En 1925, 15 años, tuvo sin dinero, o sea, venían con lo puesto nada más. Estuvo viviendo en un hotel que se llamaba el Hotel de los Inmigrantes, o sea, donde iban los que llegaban del exterior sin posibilidades, en la calle Pérez Castellanos, en la ciudad vieja de Uruguay. La parte vieja no sé si la conoces, pero la ciudad vieja de Uruguay. Allí estuvo viviendo y comenzó a trabajar muy joven como sastre, con muchas dificultades, te puedes imaginar, o sea, no tenía dinero, no tenía el problema del idioma, que era no conocía el idioma, era las tradiciones, todo muy complejo para un chiquirín de 15 años. Me comentaba que por ahorrar 5 centavos y no ir en tranvía a trabajar, conseguir un trabajo, caminaba 50 cuadras todos los días para ir y 50 cuadras para volver. Y ese fue un poco el comienzo, en base a esfuerzo, sacrificio, como la mayoría de la colectividad, la mayoría que vino sin posibilidades económicas, o sea, con muchas dificultades, con muchos de los parientes muertos por los turcos o por la Primera Guerra Mundial. Y aquí trabajó como sastre, ese era su oficio, su profesión. Y en 1935, o sea, él con 25 años, vio que la colectividad armenia había crecido mucho y que no tenía ninguna guía, o sea, teníamos diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferente idioma, diferente música. Era adaptarse a un nuevo país. Los armenios se adaptaron rápidamente, que es una de las características que tienen los armenios en todo el mundo. Nos adaptamos rápidamente a los países, pero igual no es fácil ese proceso. Entonces, papá creó la audición Radio Armenia, la primera audición en radio en el mundo de Armenia. ¿Cómo lo hizo? Alquilando espacios en radios. Espacios y arrendaba espacios en radios. Fue la primera. Y allí comenzó una labor de unión de la colectividad, que a través de la radio, escuchaban la música armenia, escuchaban el idioma armenio. En Uruguay, o sea, afortunadamente se podía hablar en radio en un idioma extranjero. Hay países de América Latina que las leyes no te lo permiten. En las radios tenés que hablar el idioma del país.
En Uruguay no, en Uruguay se permitía, y eso le significó a papá un crecimiento a través del tiempo que lo transformó en verdadero líder de la colectividad. Papá fue el líder de la colectividad armenia, porque a través de su visión armenia, que nació en 1935 y siguió hasta el 2007, o sea, 72 años, formó, esa audición era un poco el centro de la colectividad, la escuchaba todo el mundo, fundamentalmente era al mediodía, entonces la escuchaban todos los armenios para saber qué pasaba en la comunidad, si se casaba alguien, si había un nacimiento, si había un compromiso, si había una fiesta, era la guía, era un poco el faro que iluminaba la colectividad. Y mi padre se transformó con todo a través al tiempo, se transformó en líder de la colectividad. Al no tener no tenía ningún partido político, o sea, que representara, era independiente, y bueno, se transformó en una figura realmente enorme, y significó la audición armenia no solamente lo que mi padre siempre inculcó en los armenios era radicarse en Uruguay, entender cuál era un poco las tradiciones de los uruguayos y tratar de vincularse, no sin perder las tradiciones. Él quería que todo el mundo se casara, los armenios se casaran con armenios para no perder la tradición, pero eso era imposible, ¿no? Porque éramos muy pocos. Pero de cualquier manera él tuvo esa línea, y en esa línea permanentemente tuvo una actividad de caridad enorme. Él organizaba, si alguien tenía un problema, hacía una colecta, el primero que ponía dinero era él. Si había alguien con dificultades, él iba a él. Acá hubieron muchos, por ejemplo, hubieron inundaciones, hubieron pandemias, y él siempre organizaba colectas para apoyar, no solamente para los armenios, sino para apoyar a los uruguayos también. Nosotros hay una muy famosa que fue en 1959, hubo una inundación terrible en Uruguay, la peor de la historia. Quedaron miles de personas en la calle, y allí papá organizó, con toda la colectividad, siendo papá un poco la guía, organizó una colecta que juntó, qué sé yo, de todo. Antes que eso, yo me estoy un poco perdonado, pero antes, estoy perdiendo tiempo. En la Segunda Guerra Mundial envió mucha cantidad de ropa y alimentos a los aliados, fundamentalmente a las tropas armenias que estaban luchando con los aliados, con los rusos en ese momento, contra los nazis, contra los alemanes. O sea, eso hizo una enorme cantidad, apoyando a hospitales aquí, apoyando a gente que necesitaba. La labor de mi padre, a través de la visión armenia, no solamente fue cultural, sino también fue social. O sea, él fue, en su condición de líder, alguien que trató de apoyar a todo el que tenía una necesidad. Venían a la red y decían, mire, señor Rupeñán, tengo necesidad de esto. Bueno, buscaba soluciones. Y hacía colectas, gente que estaba mal, apoyó obras que se hicieron aquí en Uruguay, como el Liceo Nugarián, que se hizo aquí. El gran apoyo, lo hizo UGAP, lo hizo desde Estados Unidos, pero el apoyo básico fue de la audición armenia. A través de la audición armenia había otros sectores políticos, que son el sector del FRA, los Tashnakis, ya los conocerás, que estaban acá en un sector muy pequeño, organizado, pero muy pequeño. También en Estados Unidos, en Armenia es igual, que poco estaban en otra línea, pero mi padre, al ser independiente y no tener ningún apego político a ningún partido, él defendía a Armenia. Incluso defendía a Armenia, a la Armenia, la única Armenia que había, porque mucha gente decía, no, vos dependés a la Armenia comunista, pero si no había otra Armenia. Papá defendía la Armenia que había, no era como Corea, que había dos Coreas, una Corea del Norte y una Corea del Sur. Papá defendía a Armenia, entonces hay mucha gente que decía,
mucha gente, un sector muy minoritario de la colectividad, el sector de Fra sobre todo, decía que él defendía el comunismo. Nunca defendió el comunismo. Papá defendía la única Armenia que había y que vivía gracias a que estaba Rusia, si no los turcos en el 2021 no existiríamos, si no se hubiera anexado Armenia a la Unión Soviética en aquel momento. Fue un poco la única solución que había para no desaparecer. Y fue todo eso, fue todo un periodo muy importante en la historia de la colectividad, con mi padre como el conductor de la Revolución Armenia y como líder. Y bueno, hizo una enorme cantidad de obras. Por ejemplo, la Plaza Armenia, no sé si la conociste, ¿fuiste a la Plaza Armenia? Sí. Bueno, esa Plaza Armenia es obra de papá, es idea de papá, obra de papá, con la colaboración de instituciones armenias que lo apoyaron y todo, pero fue la idea de mi padre. Bregó para primero que la Intendencia de Montevideo le entregara un predio, le entregara el lugar, pero era vacío, absolutamente vacío, no había nada, ni árboles. Y mi padre hizo un concurso para ver de qué manera los arquitectos más famosos de Uruguay participaron, y allí apareció el águila, esa famosa, y esa plaza que es un orgullo de los armenios, yo diría, en el lugar más lindo de Montevideo, de Uruguay, es el lugar más lindo de Uruguay, en la zona del buceo, en la playa del buceo. Allí está, en el puerto del buceo, ahí está la Plaza Armenia, que fue una de las tantas obras que papá dejó muchas obras en su actividad. Yo después te voy a mandar, si tengo un libro de todas las actividades que hizo. No es un libro, es en los aniversarios él presentaba algo. Voy a ver si te lo tengo y después, si tú me das la dirección, yo te lo envío. Sí. Acá no tuve, me agarraste una época a fin de año que estoy muy complejo con mucha cosa y no tengo tanta cosa, pero si no me hubiera preparado y te conseguí alguna cosa de Radio Armenia. Y bueno, para que tengas un poco una idea de lo que fue la audición armenia, fue una cosa, creo que fue lo más importante que tuvo la colectividad armenia en Uruguay, fue la audición de papá. Y bueno, y todo eso significó para la colectividad armenia yo diría un crecimiento. O sea, comenzaron los armenios a tener hijos, se recibieron muchos de profesionales, a papá le encantaba y lo hacía con mucho gusto, y había un homenaje cada vez que un profesional, estoy hablando 1950, 1955, 1960, cuando el hijo de un armenio se recibe de abogado, de médico, de contador. O sea, para él era una alegría. O sea, él veía que la colectividad armenia estaba creciendo. A diferencia de otras colectividades, los armenios aman el país donde están, no son nómadas. Y bueno, y eso es muy importante para la colectividad. Y bueno, así fue todo como nosotros, desde el punto de vista familiar, mi padre conoció a mi madre en Buenos Aires. Mi madre había nacido en Líbano, pero por pocos meses mi abuelo vino con su familia a Buenos Aires. Papá conoció a mi madre en Buenos Aires y se casaron. Nací yo primero y mi hermano Aram después, que falleció lamentablemente hace 11 años, en el 2013. Y bueno, con todo este amor por su audición armenia, el problema era de que año a año él tenía que alquilar espacios, arrendar espacios en radios para su audición, porque evidentemente ninguna radio le interesaba por popularidad, por audiencia, tener una audición armenia de idioma extranjero. O sea, simplemente era por dinero. Y cada vez se le hacía más difícil a mi padre continuar con su audición armenia, que fue el gran amor de su vida, ¿no? El amor de su vida fue la audición armenia y la colectividad. Y en 1957, o sea, 22 años después de haber creado su audición armenia, él decide comprar una radio que no existía, o sea, en 1530 kHz,
o sea, al extremo del dial en la punta, pero con muy baja potencia, con muchas dificultades, eh, con la única, o con el único objetivo de que su audición armenia siguiera. Al comprar su radio, la compró con unos socios, lo que él logró es que tener la seguridad de que su audición armenia iba a seguir. Ya no tenían que ir a pelear con los dueños de la radio, no, me subiste, año a año le subían el fee, o sea, le subían la renta o el alquiler, ¿no? El alquiler del espacio. Entonces, ya ahí se sintió tranquilo en que su audición iba a seguir, ¿no? Que no tendría más inconvenientes. Y bueno, ahí nació Radio Independencia, en 1957. En los 60, mi hermano y yo nos vinculamos a la radio, y esa radio que no existía y que tenía una audición armenia de 1 a 3 de la tarde todos los días, fue creciendo. Nosotros con mi hermano la transformamos en una radio juvenil. Un proceso muy duro. Mi hermano estaba un poco en la parte comercial y yo en la parte artística. Yo soy DJ, soy locutor, presento temas, o sea, soy hombre de radio desde que nací. Mi hermano estaba en la parte comercial y ahí logramos un éxito bárbaro con Radio Independencia, que se transformó en una radio juvenil, en la radio en esa época los jóvenes no tenían una radio que pasara música básicamente en inglés. O sea, nosotros empezamos primero con música en español, pero rápidamente cuando aparecieron los Beatles en 1963, vimos que apareció una banda única y que cambiaba el mundo de la música. Y bueno, y comenzamos y transformó, a partir de 1963, Radio Independencia comenzó a crecer musicalmente y se transformó en la radio líder de los jóvenes de Uruguay. Con una audición armenia de 2 horas en el medio. Te puedes imaginar, toda música en inglés, Beatles, Rolling Stones, Bee Gees, Dave Clark Five, Hollies, después apareció Elton John, Rod Stewart, todo música en inglés, que venía de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y bueno, en medio de todo en medio de una programación absolutamente juvenil, de 1 a 3 de la tarde audición armenia. Era una cosa imposible de creer. Una radio totalmente, la escuchaba de todo el mundo, la gente joven le encantaba eso, hablando de los 60, ya mediados de los 60, en los 70. Y bueno, la radio tuvo un éxito fenomenal, se transformó en la radio número 1 para un sector de jóvenes, una radio que motivó a muchas generaciones a vincularse a la música, a escuchar lo mejor que había en música en el mundo. Tuvimos contacto con la BBC de Londres, que es la radio más importante del mundo en aquel momento. En 1979 fuimos a Estados Unidos y logramos el acuerdo con American Top 40, que no sé si lo conoces, el programa ese de Casey Kasem. Fue la primera radio en Sudamérica que tuvo ese programa, totalmente en inglés, y lo pasamos todos los fines de semana, en 1979. Y bueno, y siempre fue una radio, yo diría, de vanguardia, o sea, siempre buscamos tratando, con la audición armenia, que la dirigía papá, él tenía su audición armenia y se movía de manera independientemente, y bueno, el éxito fue enorme de Radio Independencia. En 1985 nos vinculamos con Concierto FM, ya las FMs comenzaban a ser importantes, y bueno, Concierto FM se transformó en la FM número 1 de Uruguay también. A partir de 1990 la compró papá, se la compró al permisionario, y bueno, nada que ver con Armenio, ya Concierto FM era otra cosa, ¿no? Él seguía con su audición armenia, Radio Independencia. Y bueno, él fue un poco dentro de todo este panorama armenio, un personaje realmente excepcional de todo punto de vista, o sea, con una capacidad de trabajo enorme. Viajó muchas veces a Armenia, era muy querido en Armenia, varias veces con el Beapar, con el Papa armenio, y bueno, fue yo diría, fue una vida plena de actividad, o sea, y su vida era lo armenio, su vida era
la colectividad. Él no le importaba, diríamos, el aspecto comercial. Él tenía ese amor tremendo por Armenia. Tremendo. Y bueno, eso se vio en sus obras. La Plaza Armenia quizás es una de las más importantes, pero hay un montón de obras que son de él, y bueno, con mucho gusto yo te voy a acercar. No hay historia de la visión armenia, pero simplemente en los aniversarios él sacaba un folleto en el cual había fotos y todo, en la cual aparecían obras que habían hecho, que te puede servir un poco como... Sí. Te la voy a hacer llegar ahora, la voy a buscar ahora. Ahora viene una época, esta es una época muy loca porque estamos en verano aquí y nosotros en verano el trabajo es mucho mayor con la radio, pero igual te lo voy a hacer llegar. Sí, bueno, tu papá es muy fantástico lo que él podía hacer durante de esa época. Tengo algunas preguntas sobre el pasado y cómo Dale. tu familia llegaron a Sí. Uruguay. Dice que tu abuelo se murió. Sí, el abuelo paterno de Sí, papá. ¿y sabes cómo o dónde? No, murió. Lo que sucedió, mi abuelo era joyero, vivía en Aintab, era muy respetado, era muy inteligente. En Aintab lo quería mucha gente. Me contaba papá de que era tan inteligente mi abuelo que muchas veces cuando era un juez, cuando había un problema familiar entre dos familias, recurrían a él para ver a ver si solucionaban el lío. O sea, se nota que era muy de mucha capacidad, ¿no? Muy talentoso y tenía mucha sabiduría. Y bueno, pero llegó la Primera Guerra Mundial y tuvo, ¿qué hizo? Se tomó, como era joyero, todo el oro que tenía y se lo puso en una especie de faja y se fue con la familia en un carro, con los cinco hijos. En el trayecto lo asaltaron, le quitaron todo el dinero, plena guerra. Antes de llegar al Líbano, antes de llegar a Siria, antes de llegar a Alepo, se murió enfermo, una enfermedad, se murió. O sea, quedó mi abuela sola con los 5 hijos. Perdió una hija en la guerra, en todo ese trayecto perdió una hija, y quedaron mi abuela y los 4 hijos, y sus 4 hijos, papá y los tíos, quedaron allí varados. Mi padre fue el primero que llegó acá, a Uruguay, juntó dinero y lo mandó para que después de un par de años viniera la familia. La mamá y los 3 hermanos restantes vinieron a Uruguay. Y se establecieron muchos en Uruguay, algunos después se fueron a Argentina. Y bueno, fue todo ideado increíblemente por el hijo menor. Fue él con 15 años el que tuvo, era el que tenía más, yo diría, más personalidad, y el mayor incluso se quedó allá, vino después, lo trajo mi padre, pero fue mi papá el que dijo, me voy, y se fue buscando nuevos horizontes y llegó a Uruguay con 15 años. ¿Y por qué tu papá decidió ir a Uruguay? Porque no había otra, la idea era llegar a un nuevo país, o sea, todo el mundo la mayoría de la gente estaba llegando a América, muchos se iban a Europa, muchos a Francia, la mayoría de la gente en Europa, de los mayores armenios, lo que me contaba papá, se fueron o iban a Francia o al Líbano, eran los lugares donde después de la guerra, en medio de la guerra, después saliendo, y muchos venían para América Latina, para Sudamérica, o sea, era un poco lo nuevo, era el nuevo mundo que aparecía, y bueno, y no tenía muchas posibilidades, entonces esa fue la opción, y tomó un barco para venir a Argentina. En Argentina el cupo de inmigrante estaba cerrado, entró Uruguay lo recibió. Esa fue un poco la idea, ¿no? Sí. Mi tío, por ejemplo, estuvo en Marsella, en Francia, antes de venir para acá, o sea que, pero finalmente prefirieron venir para Sudamérica.
¿Tu papá te contó historias sobre Siria, sobre Armenia? No tiene, llegó con 15 años, o sea, me contó fundamentalmente de lo duro que fue el vivir en aquel momento. Hay algunas anécdotas que son increíbles. Dice que llegaban todas las noches, salían a buscar comida, porque no tenían para comer. Los hermanos venían descalzos, tan herida la planta del pie que la abuela no podía ni siquiera poner una gasa o algo, no podía vendarlos por cómo tenían la planta del pie de haber pisado todo. O sea, una época durísima. Y hay una anécdota, me contaba él, que iban a buscar comida en medio de la guerra. Dice que consiguieron, no sé si una sandía o un zapallo, algo grande, y se lo llevaba y iban a campos a conseguir comida para la familia. Y había una anécdota que a mí siempre me quedó grabada. Dice que en una de las tantas idas con los hermanos, vinieron y encontraron que la sandía o el zapallo que estaba todo con balas, o sea que habían pasado las balas arriba de ellos. Sí. O sea, estaba agujereado la sandía o el zapallo que llevaron, estaba agujereado por las balas. O sea, mirá en qué situación vivían, para que tengas una idea en qué situación vivían, absolutamente de guerra, pero tremenda, sin posibilidad ninguna, sin dinero, sin comida. Entonces era el escaparse de alguna manera y llegar a un lugar que pudiera recibirlos. Entonces, no me contó mucho porque se nota que primero era muy joven, y hay cosas que se nota que le chocaron, o sea, hay cosas que no habló él, por más que yo tampoco quise insistir mucho en momentos amargos que pasó. 15 años, te puedes imaginar, con 15 años, 14, 13 años, o sea, no tienen, recuerda un momento muy duro de la vida, o sea, lo que pasó con los armenios que pasaron eso fue terrible. No solamente él. Aintab quedó prácticamente vacía porque se fueron todos, los Aintabchi se fueron todos, huyeron de la zona, atacados por los turcos y en medio de la guerra. O sea, fue muy duro. O sea, la situación familiar era muy compleja, y lo peor de todo es que después de todo eso quedó mi abuela, que no tenía, era una ama de casa, no tenía la capacidad que tenía mi abuelo de dirigir la cosa. Quedó en manos de mi abuela, que eran mujeres como las de antes, que lo único que dedicaban era a criar sus hijos. Y se quedó en el medio de la guerra sin saber qué hacer. Si estuviera el abuelo tenía capacidad, era inteligente, hubiera visto no quedó mi abuela de la noche a la mañana, la abuela que era la ama de casa, y exclusivamente en aquella época las mujeres eran para criar los hijos y nada más, no se venía a tener nada, quedó en medio de todo ese lío. Ese fue un momento muy complicado para la familia, muy complicado porque guerra sin el padre que dirigiera, con una hermana que murió en la guerra, o sea, una situación realmente espantosa. ¿Y sabes cómo se murió la hermana de tu papá? No sé, creo que fue, no sé si fue, no tengo claro, pero creo que en medio de la guerra le explotó una bomba, había muchas bombas, le explotó una bomba, me parece. Papá tenía un problema, también una granada le explotó, acá tenía esta parte del codo realmente comido, porque le explotó las esquirlas de una granada, le complicaron, no podía mover mucho el brazo derecho. Sí. O sea, y dijiste que no quisiste preguntar a tu papá mucho sobre estos temas. ¿Por qué? Porque no son cosas gratas. Primero, él no tenía, con 15 años, te puedes imaginar cuánta información puede tener a los 15 años. O sea, lo ves, las cosas ves, no está formado, ni siquiera
no tenía mucha información. Entonces, no había, no era alguien de 20, 25 años que vio todo, pero no, 15 años era un chiquilín. O sea que la información que tenía vio todo eso, me contaba cosas, pero no tenía tanta información. Y yo tampoco quise insistir mucho. Yo la historia, la conocido la tenía, pero no es nada agradable hablar de épocas durísimas, de todo lo que pasó, del dolor que pasó, de ver las cosas que vio. Es complicado. O sea, yo tampoco quise insistir en pedirle información. Él la daba, nos juntábamos, hablábamos, pero no es fácil ubicarse en esa situación, no es fácil vivir esos momentos y después traducirlos, porque evidentemente hay un gran dolor. Perdió a su padre, perdió a su hermana, qué sé yo, pasó momentos de mucha dureza, dramáticos, realmente. No. Podía haber. Yo ahora cuando digo, ¿por qué no le pregunté alguna cosa? Me viene la cosa, dice, yo que lo tuve, y bueno, lo tuviste y no tuviste la oportunidad de preguntarle, porque a veces me viene, digo, me hubiera insistido también, a mí de vez en cuando viene este tema, pero nosotros estábamos en plena locura de trabajo, porque estábamos creciendo la radio y no teníamos posibilidades económicas. O sea, nosotros, papá vino con una mano atrás y otra adelante, nunca nos faltó nada, pero no nos sobró nada tampoco, vivíamos con lo justo. Entonces, la radio era para nosotros, con mi hermano trabajábamos todo el día en la radio, intentando crecer la radio, así llegamos a Radio Independencia, es una radio muy importante, pero eso nos exigió a nosotros un trabajo brutal de 20 horas, 18 horas por día trabajando. Nos levantábamos a las 8 de la mañana y nos acostábamos a medianoche, buscando cómo hacer la radio con mi hermano, buscando vender mi hermano, yo hacer programas. Entonces fue muy duro todo eso, fue muy duro, fue todo muy duro. Entonces, la dureza de toda la actividad nuestra y no tener las posibilidades económicas, ¿qué pasó aquí? Bueno, de tener las actividades, económicas bien para vivir cómodamente, no nos daban, lo único que nosotros que seguíamos inmersos en nuestro trabajo de tratar de crecer ahí. Quizás lo que yo, en mi debe, está no haberle preguntado mucho más, pero tampoco sé si mi padre me hubiera dado información, y si no le hubiera dolido también, eso a mí también me dejaba un poco, a uno no tampoco hablar de cosas muy, muy duras no es, sí. no es reconfortante. Sí. ¿Y sepas algo sobre la familia de tu mamá? En la familia de mamá, mi abuelo llegó del Líbano. Vino él con 3 hijos. Uno de esos es mi madre. Era cuchillero, o sea, el que se encargaba de los cuchillos de qué sé yo, Becharchian, decían Becharchian, increíblemente. Becharchian, el nombre era Becharchian, increíble, hay una anécdota. Él se dedicaba a cuchillos, o sea, tenía cuchillos y los afilaba, era su profesión. Cuando llegó a Argentina le preguntaron cómo se llama y no entendía nada. Le dijo, yo soy un Becharchi, que quiere decir soy un cuchillero, le pusieron Becharchian por eso. El nombre, el apellido que se lo pusieron no tiene nada que ver, ni sé cómo se llamaba, así que le pusieron cualquier cosa. Y bueno, viviendo muy humilde, vivían en la calle Honduras, en Buenos Aires, vos las conocés si está en Buenos Aires, sí. Ahora está de moda, esa zona era una zona muy, muy, muy popular, no era de gente de dinero. Vivían en una habitación mi abuelo, mi abuela y los 3 hijos, o sea, una habitación que era todo, baño, todo una habitación, no tenían, con
con mucha simpleza, mucha pobreza, o sea, y bueno, pero con dignidad. Mi abuelo vivió, lo conoció. Papá murió acá en Uruguay porque papá lo trajo acá cuando ya era anciano, lo trajo acá para vivir con él, lo quería mucho, papá lo quería mucho a él, vivió con nosotros, murió aquí en Uruguay. Era muy bien, muy sabio, pero muy simple. Era del armenio, que esos armenios que vinieron y lo único que hacían era trabajar y tratar de vivir y nada más. No tenían mucha cultura tampoco, o sea, no tenían. Porque papá, por ejemplo, tenía otra formación, tenía formación y quiso, se cultivó, era muy inteligente, pero era otra generación. La generación de los abuelos era diferente. No tenía muchas posibilidades de crecer culturalmente. Y bueno, mi padre conoció a través de mi tía Lucín, fue un poco el enganche. Porque ¿qué pasó? En aquel momento, lo que no había en la colectividad armenia de Uruguay eran chicas. La mayoría eran varones. Entonces las chicas era un botín de guerra, porque había muy pocas chicas y demasiados varones. Entonces mi tía Lucín, que había venido, papá la había traído acá a vivir a Uruguay, ya se había ido a Buenos Aires, y fue un poco el Cicerone, fue un poco la que le hizo el gancho y dijeron, mira, tengo una chica que creo que es muy bien, mamá tenía 17 años, que creo que es de una familia muy bien, que puede... Venía a verla, y papá fue a verla, le gustó, se enamoró de mamá, la trajo a Uruguay y se casaron. Papá con 32, mi madre con 17 años. Se casaron ¿por qué? Porque dio el ok el abuelo de mamá, porque de alguna manera conocía a mi familia, conocía a los rupeñán de algún lado, los conocía. Las familias se eran conocidas o algo habían. Y en aquel momento el ok lo tenía que dar, no era la chica, era el abuelo que decía. No era la chica que se enamoraba no. Sí, el abuelo el papá de mamá, fue el que dio el ok para que se casara. Si no había casamiento. No era que papá se podía enamorar de y los dos, no, eso sí lo tengo claro, eso lo comentaba ayer. Miren los viejos tiempos de casamientos de otra época. Entonces dio el permiso, lo dio mi abuelo, y bueno, mamá y papá fueron muy felices, o sea, mientras vivieron fueron. Y papá siempre tuvo un gran respeto por mi abuelo, el abuelo del padre de mamá, y los trajo. Cuando llegó una situación que no estaba muy feliz, no estaba muy cómodo en Buenos Aires, dijo que venga a Montevideo, que venga conmigo. Y lo trajo a casa. Vivió años hasta que murió en casa. Muy lindo. ¿Y tu mamá te contó historias sobre Armenia, sobre Líbano? No, mamá vino con meses del Líbano. Sí, sí. Vino con meses, o sea, estuvo hasta los 17 años viviendo en Buenos Aires. Sí. Y durante tu niñez, sabes que la radio fue una gran parte de tu vida durante tu niñez, sí. Pero había otras cosas armenias en que participaste en la colectividad. Yo apoyaba con mi hermano, lo que hacíamos era apoyar a papá en todo lo que hacía. Papá incluso estaba todo lo que era la colectividad armenia, estaba él incluido. O sea, sin política. O sea, fue fundamental en hacer el colegio del Liceo Nubarián. Eso fue, por más que vino el dinero de Estados Unidos, parte del dinero, después hubo dos benefactores, Misak Kunyumjian y después el otro es Isaac Kunyumjian y el otro es Chakerian, Víctor Chakerian. Ellos fueron dos parerar, nosotros decimos parerar son los benefactores, que pusieron dinero, y con lo que hicieron los americanos también, se armó el colegio Nubarián. Pero en eso fue fundamental mi padre, con la visión armenia. Y yo iba también a apoyarlo, habían actos para apoyarlo, iba yo ya era locutor, y yo iba a presentar los actos y todo al colegio Nubarián. Fue fundamental papá en aquella época. Fue fundamental también cuando, mejor dicho, no, me equivoco.
Víctor Chakerian y el otro señor que te comenté, fueron fundamentales en hacer la iglesia armenia. La iglesia armenia. Ellos dos pusieron el dinero para hacer la iglesia armenia, la que está en la calle Agraciada. Ahí fue con donde ellos pusieron el dinero. Después Kuyumjian puso el dinero para después el señor Víctor Chakerian murió y quedó Kuyumjian, que fue el que puso el dinero para parte del dinero para el colegio armenio, para el colegio nubariano. Pero ese fue un error. En la iglesia armenia fueron Víctor Chakerian y Misa Kuyumjian. Esos fueron los dos, eran las dos personas con más dinero de la colectividad obrera. Y ellos fueron los que pusieron el dinero para hacer la iglesia armenia. Y bueno, y yo estuvimos con mi hermano en la cosa, pero fundamentalmente apoyando a papá. O sea, todo lo que hacía papá, estaba la familia atrás. Iba a un acto, íbamos papá, mamá y nosotros dos. O sea, era un grupo familiar que aunque no queríamos, íbamos cuando éramos chicos, teníamos que venir porque papá tenía que ir, y bueno, íbamos todo lo que era. Después hubo un Zeranots es un asilo de ancianos que se hizo aquí, fue hecho por una institución que se llamaba ABDA, pero fue hecho con el apoyo fundamental de Radio Armenia. O sea, fue la Visión Armenia la que impulsó un hogar anciano que ahora se cerró. Hace años se cerró, lamentablemente. Y eso fue mi padre, que fue el fundamental en el apoyo, lograr la colectividad, juntar dinero, porque no solamente era tener la idea, después había que llegar adelante. Y papá, porque era tan importante y tan querido y tan respetado por la colectividad, cuando él se metía en una acción, lo apoyaba la gente, porque confiaba en él. Siempre fue muy transparente mi padre, entonces no había ninguna noción de que pasara algo raro con la gente. Creía cuando él iba en algún evento. Y bueno, ese fue otro más, el de la noche, o sea, y muchas cosas más, o sea, ayudó a todo el mundo. Fue todo lo que existió de la colectividad armenia, del 35 en adelante, todo tuvo el sello de la Visión Armenia. Radio Armenia se llamaba Radio Armenia, la Visión Armenia estaba atrás de todo eso. O sea, necesitaba un apoyo, Rupenian estaba allí dando apoyo, y había una colecta y el primero que ponía dinero era papá. Empiezo yo con tanto. Era el primero que ponía dinero. O sea, era un poco... Por eso se ganó el respeto de la gente. O sea, hoy hablas con los armenios de la colectividad, todo el mundo habla. Hay un sector muy político que no está de acuerdo, pero la mayoría de la gente habla de papá y bueno, es un personaje absolutamente muy querido. ¿Y cómo él podía ganar más dinero que otros? Dice que tu papá podía ganar más dinero, que él tenía más dinero, ¿sí? No, ¿por qué quería ganar más dinero? No, lo que pasa es que empezó el Sastre compró la radio. Después nosotros, cuando empezamos en el 60, la Radio Independencia comenzó a crecer. O sea, el dinero comenzó con la radio. Ah, sí. Okay. La Radio Independencia fue la que... No con la Visión Armenia, la Visión Armenia la daba pérdida. O sea, pero con mi hermano lo que creamos fue una radio que funcionó muy bien. Sí. Que era muy escuchada y que tenía mucho aviso, había muchos clientes. O sea, entonces, pero era Radio Independencia, con música en inglés, no tenía nada que ver lo armenio. Lo armenio para papá. Papá con el armenio era su visión de vida. No era hacer plata. Lo que nosotros éramos nosotros en la parte comercial con mi hermano, y creció la radio de una manera excepcional. Ese fue el crecimiento nuestro. Con Radio Independencia, no con la Visión Armenia. La Visión Armenia daba pérdida. Era con lo otro, que tenemos música inglesa, tenemos reconocimiento. Hay un reconocimiento en Uruguay de Radio Independencia, todo el mundo habla de Radio Independencia como fue la radio más importante que tuvo una generación de uruguayos, o sea, muy importante. Y después Concierto FM, que fue la radio más importante de FM que hay, ahora todavía estamos en Punta del Este, en la radio de Punta del Este, es la número 1 de Punta del Este, no sé si fuiste a Punta del Este o algo. Bueno, es el balneario número 1 de Uruguay. La radio más importante de Punta del Este es Concierto, es nuestra. Sí. Y nació, comprado por papá, en 1990. O sea, todo eso creció un poco, fue un poco la base un poco del crecimiento económico. No por la Visión Armenia.
olvídate. Lo de Armenia salía plata para apoyar esto, vamos, era dar plata y donar, nada. No. Con los armenios no hicimos plata, olvídate el tema. Desde ese punto, eso lo tengo claro. ¿Qué tipo de trabajo hizo tu padre en Uruguay? Papá nació primero como sastre. Sí. Él era sastre y como sastre vivía de sastre. Sí. Vivíamos en una casa en una zona que se llama La Aguada, una zona popular, y él era sastre. En esa época, siendo sastre, vivía de sastre y con lo que acababa sastre pagaba la Visión Armenia. Sí. Y la Visión Armenia vendía avisos, alguna cosa, pero era nada, no había forma de crecer ahí. Con la Visión Armenia no había forma de hacer dinero, de eso tenerlo claro. Yo crecí, yo diría el gran crecimiento familiar fue con Radio Independencia en los 60, cuando nosotros entramos con mi hermano. Hasta ese momento, ¿qué hacía papá con Radio Independencia hasta que nosotros entramos? ¿Qué hacía él? Con la Radio Independencia, él alquilaba espacios, lo mismo que le hacían a él, tenía Visión Armenia y alquilaba espacios, y con eso un poco la radio vivía. Estoy hablando de 1957 al 62, 63 que entramos nosotros. Era la manera de sobrevivir. Hasta que nosotros tomamos un poco la radio, la programación yo tomé la programación de la radio. Mi hermano se dedicó a vender, y allí con esa, yo soy hombre de radio, o sea, soy locutor, o sea, hablame de música, lo que sea, de los Beatles en adelante te puedo hablar de lo que quieras. Y bueno, todo eso fue un poco, el crecimiento económico de la familia fue ahí. Sí. Fue ahí. Y papá era parte de la familia, o sea, todo lo que hacíamos nosotros era el dinero, él era la cabeza, porque él fue el que creó la radio, él fue la guía. O sea, cuando yo empecé a hablar en los 60, yo con 15 años, no tuve que empezar porque no había otra posibilidad, empecé a hablar, o sea, era locutor, y quien me enseñó fue papá. Increíble, me decía, tenés que decir esto y lo otro, no hables tan rápido, mejora un poco mejora tu poco. Me dijo, anda a un colegio inglés para aprender un poco mejor inglés. Ya me encarga mucho inglés. Yo fui a un colegio de curas, Sagrada Familia, con mucho esfuerzo nos mandó papá, un colegio pago, que la base era francés y el inglés no era, entonces tuve que ir a un instituto inglés a aprender inglés. No es lo mismo que estudiar inglés de chiquito, pero igual me sirvió para aprender inglés. Entonces, él fue un poco la guía en mi vida, fue él. Si vos me dijeras, dame un ídolo, ¿a quién quería ser? Yo digo, mi padre. Nunca voy a llegar a él. Dejó una vara tan alta que es imposible que yo llegue a esa vara. Si vos decís, ¿qué quería ser? Como mi padre. Nada más, o sea, él me dio la formación, me dio la guía profesional, me dio la guía de vida. Era muy recto él, a veces era muy, yo diría muy tosco, porque a veces se ponía muy loco y decía, bueno, se le escapaba, como todo el mundo, ¿no? alguna mala palabra porque se sentía mal, pero era un hombre de una transparencia excepcional. Entonces, si vos me dijiste, yo tuve, y siempre lo dije con mi hermano, tuvimos un regalo de Dios, una bendición de Dios, los padres que tenemos. Los padres te vienen dados, así que no los elegís vos. Nosotros tuvimos una bendición, papá y mamá. Mamá excepcional también, porque hemos hablado mucho de papá, pero mamá tuvo mucho que ver en todo esto. Fue un poco la compañera de papá. Papá tenía un carácter muy explosivo, tenía un gran carácter. Y mamá era un poco la que lo tranquilizaba. Entonces mamá tuvo en todo el éxito de papá que hablo, hemos hablado mucho de papá, y bien, porque es la verdad, pero en todo el crecimiento de papá, en todo punto de vista, mamá tuvo mucho que ver. Porque mamá fue la compañera, la esposa, la madre, que estuvo con él y que en muchas decisiones importantes de la vida tuvo mucho que ver también. O sea, ellos hablan mucho, pero papá eran dos caracteres diferentes. Papá era con mucha personalidad, muy explosiva, de gran personalidad,
Y mamá tenía otra persona más tranquila. Entonces, mi madre fue en muchos aspectos fundamental, y después que murió papá por un accidente en 1993, ella quedó con la misión armenia hasta el 2007. Y allí la colectividad vio la capacidad que tenía mi madre para seguir un poco el legado que había dejado papá. Y eso fue muy importante. O sea, en todo esto, cuando se habla de papá, y lo hablo en este momento y lo comentamos, hablamos mucho de ello, hay que hablar mucho de mamá también. O sea, que papá y mamá fueron, entonces como te decía, es un regalo. Yo elegí, y estoy muy, muy feliz de elegir a mi señora y mis chicos. Elegí yo, pero mis padres me vieron dados. Dios me dio unos padres y me bendijo. Entonces eso es impagable. No hay forma, tengo que agradecer a Dios toda la vida, porque ellos fueron mi guía, la guía papá y mamá, ambos. Entonces papá fue guía en la parte, yo diría, profesional, y mamá fue otra guía en la parte de la vida. O sea, es muy, muy importante todo eso. Tema familiar. Acá tuvo mucho. Nosotros tenemos un contexto familiar muy, 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 muy claro. Fue muy claro la familia. La familia ante todo. O sea, eso es una cosa que la tenemos acá. O sea, crecimos con esa formación. Entonces, es fundamental la familia, la unión. Y bueno, en eso estamos. Sí, ¿y hablaste armenio en tu casa? Yo hablo armenio, pero mira, te voy a decir una cosa. Fue tan armenio, papá, que hasta los 6 años yo no hablaba en español, viviendo en Uruguay. Sí. No hablaba, hasta los 6 años no sabía una palabra en español, me hablaba en armenio. Por supuesto, no salíamos a la calle, porque si no sabíamos con qué vamos a hablar con los chiquilines en armenio, no todos hablaban en español. Papá, con gran esfuerzo, nos manda al colegio Sagrada Familia. Era un colegio de curas, con base francesa. Era de los mejores colegios. Tuvo que hacer un esfuerzo, no era barato. Quedaba cerca de casa, en La Aguada. Yo recuerdo, y esto sí lo recuerdo, que lejanamente, estoy hablando de hace 70 años, que yo me estaba muy nervioso, porque fui a un colegio en el cual no entendía nada. Sí, claro. Entonces, estaba nervioso porque me hablaban y yo, hasta que el director del colegio un día llamó a papá y mamá y le dijo, mire, empiecen a hablar en español con este chico. Si ustedes no empiezan a hablar en español en casa, nunca vamos a poder, este chico no va a poder aprender nada, va a ser un desastre. Y a partir de ese momento empezamos a hablar en español en casa. Porque si no, este chico no va a aprender. Está sufriendo, lo veo sufrir porque no entiende nada. Así fue lo de papá, mirá que es el armenio. Y allí un poco, es una anécdota para que veas un poco lo que fue para nosotros esa formación que papá tuvo de nosotros. En determinado momento, papá quería que yo creciera en la parte de Armenia, y habló con los vegetarianos que tenían el mejor colegio en Argentina. Fue el colegio, no sé si vos sabrás, Vegetarián era el mejor colegio armenio en Argentina, de curas también, para que a ver si me quería mandar allí, pero no tenían pupilos. O sea, que estuviera todo el día allá, que vivieran allá, y no me mandó por eso. Si no, hubiera mandado a los vegetarianos papá allá en Buenos Aires, seguía acá. Él tenía muy claro, todo lo que quería lo tenía muy claro. ¿Y por qué no fuiste a un colegio armenio? Porque no había colegio armenio, Sí. no había nada, y además no había ningún colegio, no había nada, y lo único que mi padre vio que me podía potenciar desde el punto de vista armenio era el vegetariano. Gran colegio. Ahora dice se ha venido un poco abajo, pero en la época fue excepcionalmente considerado en Argentina, no solamente por los armenios. Sí. Vamos a hablar un poco sobre tu vida hoy y la comunidad hoy, pero si quieres añadir algo más sobre tu niñez, la historia de tu familia. No, yo creo que he sido bastante.
bastante completo, no sé si... Sí, no, claro, fue muy interesante. No sé si te falta algún dato. No, lo que vos quieras, estoy a la orden. No, solo si tienes una historia que quieras compartir, pero... No, mi historia, la historia personal, ya lo sabes, nací en el mundo de la radio. Cuando yo nací estaban los discos de pasta, los viejos discos de pasta, después vinieron los de vinilo. Y bueno, nací en el mundo de radio, o sea, me encantó la radio, o sea, a mí me encantó la radio desde que nací. O sea, escuchaba radio siempre, o sea, me encantó la música, o sea, soy un hombre de radio y de música. A los 15 años ya era locutor profesional y eso me permitió ser locutor en Radio Independencia. Tuve un programa llamado Impactos que nació en los 60, que todavía sigue, es uno de los programas más escuchados de la radio en este país. Lo conduje yo, lo sigo conduciendo. Y me encantó la música, o sea, yo fui un hombre de música. Y a través de la música creció Radio Independencia, crecimos como nombre, crecimos económicamente. En 1985 dieron las nuevas FMs en Uruguay. Allí le dieron un FM a un amigo, Daniel Baraná, Concierto FM, y nos contrató a mi hermano y a mí para conducir la radio. Armamos la radio. En 1990 mi padre le compró a Daniel Baraná la radio, ya quedó él como dueño. Y ahí explotamos también por Concierto FM. Si vos hablas aquí en Uruguay, es la radio FM más, que la gente recuerda más, que fue clásico. Ahora está en Punta del Este y es la radio más importante en Punta del Este, que es el balneario de moda de toda la parte sur de América. Y bueno, en todo eso tiene el sello mío, musicalmente, porque la música la tengo en el alma. Me hablas de lo que quieras, de artista que quieras. Y hoy la música es electrónica, la mayoría, pero yo pasé todos los grupos de rock, desde los Beatles adelante, todos pasaron por Independencia y por Concierto. Y bueno, y mi hermano, en la parte, éramos una buena dupla con mi hermano, porque Aram era muy bueno en la parte de marketing y venta. O sea, teníamos una buena combinación. Yo me encargaba de la programación y armar todo, voces, música, y Aram vendía y era el hombre de marketing y crear ideas para imponer la radio. O sea, lamentablemente Aram falleció y bueno, gran parte de lo que dejó Aram, que hizo Aram, lo está haciendo mi hijo, que se llama Berch, como yo, Berch Rupeñán Jr., todo el mundo le dice Junior. Tiene 27 años, hace 3 años que es contador, se recibió contador, y bueno, está ahora ayudándonos a nosotros en la radio, ¿no? Haciendo un poco lo que hacía el tío, ¿no? En la parte de venta y marketing, y fundamentalmente en las redes, que es lo nuevo hoy en día. Sí. ¿Y cuál es tu profesión hoy? ¿Es la radio? La radio. Yo estudié Ciencias Económicas, quería ser contador, hasta que en 1978, en plena explosión de la radio, porque la radio de Independencia era un crecimiento enorme, y estaba mi hermano trabajando, y yo también, pero yo trabajaba parte del día, porque parte del día estaba en facultad, estudiando. Y mi hermano decía, pero vení porque no daba abasto de tantas cosas. Y yo estaba mediodía trabajando, el otro mediodía estaba en la facultad. Y en determinado momento hubo que tomar una decisión. O yo seguía estudiando, me había recibido contador, y yo ya había dicho que el título lo dejaba colgado y yo iba a seguir trabajando en la radio. O sea, era un tema personal lo de recibirme de contador. Y en ese momento tuve que decir, porque ya no había posibilidad, porque la radio era una explosión de crecimiento, de venta, de ideas, de cosas nuevas, y decidí, en tercero de facultad, faltándome 2 años, dejé de estudiar y me dediqué a la radio. Si no, hoy sería un contador, pero sería en la parte, igual haciendo lo que estoy haciendo ahora, que soy un empresario de radio, estoy programando, hago producciones, hago eventos, qué sé yo, o sea, un empresario del mundo de la comunicación. Sí. ¿Y tienes hijos? ¿Cuántos hijos? 3 hijos. 3 hijos. ¿Cuáles edades tienen? Carolina, 34,
es la mayor, es contadora, vive en Buenos Aires, ahora vino a Montevideo ahora por estos días. 29, Victoria, que es abogada, y 27, Junior, que es contador. Sí. ¿Y tienes esposa? Claro, Gabriela. Yo me casé en 1988 con Gabriela Bresciani, no es armenia, es italiana. Tenemos una diferencia de edad bastante, 15 años de diferencia de edad. Yo me casé no muy joven y ella era, nos noviamos, ella era muy joven, ella tenía 18 años, nos noviamos y bueno, tuvimos un año de noviazgo y bueno, después nos casamos. Elegí bien, o sea, si tengo que agradecer a Dios es que elegí bien a la mujer de mi vida. Hace 36 años estamos juntos, así que si Dios quiere, seguiremos juntos hasta que nos llame el Señor. Sí. ¿Y puedes hablar un poco sobre la comunidad armenia en Montevideo hoy en día? Mira, sí. la colectividad armenia hoy en día, como todas las colectividades, ya no es la misma. ¿Por qué? Porque no es el mismo el amor que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Y venían que una colectividad en la cual ya pasaron 2 generaciones. No es lo mismo. O sea, hay hechos que nos unen. El 24 de abril es uno de ellos. Ahí estamos todos juntos. No hay ninguna duda. Pero no hay una unión, nunca la hubo. Hay un sector que es el FRA, que es muy complicado, no me voy a meter en política, que es mundialmente organizado y que está en otra línea, o sea que no es la línea que la mayoría de la colectividad quiere. Y hay un desgaste, es lógico el desgaste, porque han pasado, ya los chicos, ya mis hijos son uruguayos, mi hijo no fue a colegio armenio, porque no tenía la calidad del colegio armenio, fue un colegio inglés, y así se ha pasado, o sea, el colegio armenio acá no está muy bien, se ha venido abajo. Hoy el colegio Nubarián, la mayoría de los alumnos son uruguayos, no son hijos de armenios. Algo ha pasado, no han hecho las cosas bien. No es el vegetariano, por ejemplo, de la Argentina, que existía hace 50 años y que era una luz. Hoy el colegio Nubarián no está bien y hay otro colegio al lado tampoco está bien. Entonces, van la gente del barrio uruguayos, el 80%. Entonces, hay un problema, hemos fracasado en eso. Y entonces la colectividad ya no es la misma, ya no hay ese amor que había antes, está muy dividida también. Hay una cosa siempre, hay una vieja, yo diría, viejo comentario de que cuando hay 4 armenios hay 5 instituciones. Nos peleamos, o sea, no nos peleamos, pero no hay una unidad. La tienen los judíos, muy vivos, porque los judíos siempre cuando están vivos hacen unos negocios entre ellos, son mucho más inteligentes que nosotros. Han aprovechado el holocausto, hasta que incluso, no sé, no quiero hablar mucho, pero lo han aprovechado, y Alemania ha reconocido la barbaridad que hizo. A nosotros los turcos todavía no se están por reconocer lo que hicieron. Israel todavía no reconoce el genocidio armenio. Entonces, no es fácil. Y entonces, en todo ese lío, los armenios aquí en Uruguay estamos, te repito, nos falta yo diría ese sabor armenio que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Uno lo nota. Y pasa en muchos lugares del mundo. ¿Entendés? Porque hay un desarraigo, que es lógico, que es natural. En los armenios se nota más. Yo estoy insistiendo con lograr a la juventud que haga, pero es muy difícil. Está en otras cosas. Creo que el problema nuestro lo tenemos ahí, en la juventud armenia. No sé si la perdimos, pero no es lo mismo la juventud armenia de ahora
que los armenios hace 40, 50, 60, 70, 80 años. O sea que creo que el debe que tenemos nosotros es que la juventud armenia la tenemos que unir. ¿Y qué pasa? Hay un problema en la juventud armenia, está politizada por un sector, que es el de fuera, politizada, entonces ahí ya empieza un lío, porque yo lo que quiero es no ir a una reunión armenia, encontrarme con gente que tiene ideas que yo no comparto. Yo voy por Armenia, no voy por un partido, a mí no me importa el partido, a mí me interesa Armenia. Esta gente ante todo es el partido y después Armenia. No, yo no estoy. Entonces ese es el problema que tenemos. Hay un problema que tenemos en la colectividad, y creo que pasa, no sé si pasa en otros, pasa en el mundo, pero acá pasa, o sea que hay gente que te pone el partido antes que lo armenio. Y bueno, son los problemas que tienen las colectividades. ¿Y cuáles son las razones por las divisiones entre la comunidad? Políticas. Política. Hay un problema de ego. Sí. Hay un problema de ego también. Estoy hablando por partidos políticos, están organizados. Y nosotros no estamos organizados. Yo no estoy organizado, yo no estoy en ningún partido. Yo soy hijo de armenio. Soy nieto de armenio. Lo de armenio lo tengo en el alma. Y donde sea una cosa armenia estoy. Yo, por ejemplo, yo estoy a cargo ahora porque fue un trabajo de papá, soy el presidente de la Comisión de Plaza Armenia y Rambla Armenia. ¿La conociste? ¿Sacaste algo? ¿Sacaste video o algo? ¿Tenés algo de la Plaza Armenia? No tengo fotos. ¿No fuiste? Bueno, sacaste video, bueno. Soy el presidente de la Comisión de Plaza Armenia. Allí organizamos, por ejemplo, el acto principal del 24 de abril. Ahí se reúne la colectividad, vienen autoridades nacionales. Estoy en eso. Y bueno, y alguna otra cosa más. Integro la Organización Multiinstitucional Armenia, que es una organización que tiene unas instituciones, entre esas está la Comisión de Plaza Armenia, que trata de hacer actividades no políticas. Por ejemplo, hay un sector que está, el FRA, contra el gobierno actual de Armenia. Yo no estoy con el gobierno. Yo quiero que a Armenia le vaya bien, no puedo. Entonces hay enfrentamientos. Y ellos ponen de todo, ponen enfrentamientos en todo. Entonces, yo no estoy para política, yo quiero que a Armenia le vaya bien, que los armenios le vaya bien, no meterme en cosas y en historias viejas. ¿Qué voy a tener con historias viejas? Lo viejo ya pasó, ¿entendés? Entonces, yo creo que hay que fijarse en el futuro, y creo que el problema que tenemos nosotros es la juventud. La juventud no está, primero, además, no está informada. La juventud no se ha informado bien. Tiene que leer, tiene que ver lo que fue la historia armenia, ver todo lo que nos pasó, y no. El mundo está muy, muy loco, muy cambiante. Eso también no ayuda mucho al mundo. Está con ese aparatito, que es todo el mundo está con ese aparatito, y cada día la gente lee menos, se informa menos. Sería importante que los chicos armenios tuvieran un poco una historia de lo que pasó en la colectividad armenia. Todo lo que me preguntás vos, que los conocieran, no, los jóvenes están en otra cosa. Que conocieran cómo se armó la colectividad armenia aquí en Uruguay. Por lo menos eso. Y los padres de los chicos murieron o están en otra cosa, entonces no es lo mismo. Yo creo que es el gran debe que tiene la colectividad armenia en Uruguay, la juventud. Sí. ¿Y tienes ideas o maneras en que crees que puedes incluir la juventud más? No es fácil. Estamos buscando a ver si a través del deporte o a través de algo, estamos buscando a ver si se puede hacer algo, pero no es fácil. ¿Por qué te digo? Porque las chicos tienen la mente en otro lado, están en otra cosa, cada uno está en sus actividades. Y segundo, hay grupos políticos que no le hacen bien a la colectividad, a esta y a otra. Con las divisiones políticas en la comunidad armenia aquí, ¿has visto las divisiones desde tu niñez hasta qué hora? Sí. ¿O las divisiones son más fuertes ahora? Siempre, yo soy testigo de todo lo que pasó con papá, o sea, vi toda la historia armenia, la tengo muy clara, la vi al lado de papá, o sea, traiciones de todo tipo, o sea, vi cómo actuaron esta gente. A papá lo amenazaron de muerte, el sector del FRA, varias veces, lo amenazaron de muerte. ¿Por qué? Porque tenía éxito en la colectividad, porque la gente lo seguía, o sea,
Nos hicieron una denuncia falsa. Estuvimos con mi hermano, con papá y yo 20 días en la cárcel en la época militar, en 1976, denuncia del FRA, diciendo que porque papá defendía a Armenia en 1976, éramos comunistas. Eran tan idiotas que cuando decían eso, que nosotros defendíamos a Armenia, papá lo único que defendía era la única Armenia que había, no había otra Armenia. Y si escuchaban Radio Independencia, no podíamos ser comunistas, todo el día pasábamos música en inglés. Todo el día pasábamos música en inglés, comunistas pasando música en inglés. Entonces estuvimos en 1976, papá 3 semanas encarcelado, yo 1 semana y mi hermano 2 semanas encarcelados por denuncia de armenios del FRA de Uruguay. Así que ya te digo, eso lo pasamos nosotros. Así que vivimos todo eso. A papá lo llamaron diciendo, si va a votar ante el movimiento, lo vamos a matar. Eso lo viví, lo escuché, lo viví. Así que todo eso fue una época muy dura, muy dura. Y papá siguió adelante siempre. Sí. Siguió adelante con una personalidad y con el apoyo de la colectividad. Eso es fundamental. Sí. Y después de tu papá estaba encarcelado, ¿había otras cosas que pasaron después con el militar o algo así? No, se fueron los militares, y bueno, primero, eso fue 20 días, se dieron cuenta que la denuncia era falsa, pero primero acá los militares que hacían, primero te llevaban y después se informaban, no hacían al revés, hicieron todo al revés, cuando se dieron cuenta que pidieron disculpas y todo lo demás, pero pasamos 3 semanas horribles, sí, espantosas, ¿no? Con todo lo... Bueno, se fueron los militares en el 85 y bueno, incluso después de eso, con los militares no pasó más nada, porque los tipos se dieron cuenta que era... Pero igual teníamos un sector de la colectividad que seguían diciendo que éramos comunistas porque apoyábamos la Armenia del 76. Bueno, no había otra Armenia, no teníamos otra forma. Había que apoyar no apoyábamos el régimen, apoyábamos el país, nuestra nación, sí, no el régimen. El régimen era un desastre y todos sabíamos que era un desastre. Así le fue a la Unión Soviética. Pero no entendían nada. Y bueno, no es fácil. La política se mete en todo y mancha todo. Sí. Así que ellos dicen que son comunistas o algo así. ¿Por qué tienes relaciones con la soviética? No, nada. No, porque papá creía en Armenia, viajaba en Armenia, que en el momento era la única Armenia que había. Iba a buscar discos, música, hablaba con los armenios, iba a ver al Papa, pero era por eso, no nada más. Nunca, no. Si alguien escuchaba la audiencia armenia, no había no era político. Nosotros hablamos de Armenia, trajimos artistas, papá trajo de artistas de Armenia, en esa época, artistas de un nivel altísimo, porque eran muy buenos, actuaron en el Sodre, en todos los lugares, todo organizado por papá, pero era ese el tema, era Armenia, no eran los regímenes, no entendían nada porque estaban políticamente así, ¿entendés? Cuando estás, sos fanático, ya no, los fanáticos no razonan. Sí, bueno, y eres uruguayo y armenio. Uh-huh. ¿Te sientes como las identidades, las dos identidades de uruguayo y armenio están en conflictos a veces? ¿O soy tan uruguayo como armenio. Sí. Tan uruguayo como armenio. Si me preguntan, soy uruguayo, pero soy armenio también. Sí. Tan uruguayo como armenio. Bueno, ¿y has viajado a Armenia? ¿Perdón? ¿Has viajado? Fui la primera vez que fui, tengo que ir, pero he viajado a otro lugar, pero por trabajo no puedo. Viajé en 1986. Ya se caía Armenia. Me encantó Armenia, pero uno veía que el régimen comunista se iba al demonio. Me encantó, pero dice que ahora Armenia no tiene nada que ver con la Armenia que conocí. Tengo en el debe ir a conocer la nueva Armenia. Dice que es espectacular. Sí. ¿Fuiste tú? No. Ah. No, dice que ha cambiado totalmente de la Armenia que yo conocí en 1986. Sí. Fue la única vez que fui.
Sí. No, pues, ¿cuáles son los cambios? Sobre- Absolutamente económicos. Dice que Sí. Yerevan me parece una ciudad europea. O Sí. sea, están todas las marcas, están todo, o sea, ha explotado. Se transformó de ser un país comunista en el cual estaba todo el mundo sojuzgado y todo era el mercado negro, todo un desastre. Ahora está apertura y democracia y bueno, Armenia con la democracia explotó. El único problema que tenemos es Azerbaiyán nada más, que están intentando en cualquier momento complicarnos la vida, ¿no? Sí. Creo que hemos hablado un poco sobre este tema, pero ¿cuáles son tus deseos para la comunidad armenia aquí en Montevideo en el futuro? No, simplemente que haya un poco más de unidad, es muy difícil cuando hay política en el medio, y que por lo menos mantengamos dentro de lo posible todo lo armenio que tenemos, o sea, que lo armenio nunca se pierda, que no solamente sea el 24 de abril el momento que nos une, pero que haya otros motivos. No es fácil, pero estamos intentándolo nosotros desde nuestra función. Sí. Y, en fin, ¿qué significa la armeniedad para vos? Y bueno, es lo que tenés acá en el fondo del alma, son las raíces, es las raíces. Nadie puede renegar de sus raíces. Las raíces nuestras son armenias, mi raíz es armenia. Estoy inculcándole a mis hijos, eso también, no es fácil, pero estoy inculcándole, espero llevarlos un día a Armenia para que conozcan ahí también. Bueno, y bueno, eso es un poco la labor que estamos haciendo. No es fácil, pero estamos haciendo. Entonces, la idea es un poco que lo armenio nunca, aunque no tenga toda esa potencia, ese furor que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, porque venían de otra época, ir a otra cosa, pero por lo menos que siempre esté esa raíz armenia metida adentro. Siempre, siempre, siempre. Sí, bueno, ¿hay algo más que quieres No, decir? agradecerte la diferencia con mucho gusto. Espero que te haya servido lo que... No, claro. Pero muchas gracias. No, con mucho gusto.